Espíritu Santo. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Señor, en esta hora yo les doy gracias por esta palabra, Padre Santo. Hablando que esta palabra que se va a hablar aquí esta noche, Señor, sea una palabra que sirva para ministrar a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Y que cada cosa que se diga aquí, Padre, no sea solamente para glorificar su nombre. Y todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí vemos como el evangelista Juan, el apóstol Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí vemos como él nos exhorta con cariño a que nos amemos unos a otros. O sea, él quiere decir con esto como que es necesario que nos amemos. Él está diciendo, amémonos porque es necesario amarnos unos a otros. Pero él dice que el amor es de Dios y que todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea que para nosotros poder amar como Dios manda en su palabra, nosotros tenemos que hacer solamente una sola cosa: haber nacido de Dios para poder amar como Él manda en su palabra. Él dice que el que ama es nacido de Dios. O sea que para poder amar como Él manda en su palabra, tenemos que haber nacido de Dios. Dice, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí podemos ver cómo el evangelista Juan nos deja esa idea bien clara de que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, que es necesario que nos amemos, pero también nos deja claro que el amor es de Dios. No que el amor es Dios, no, sino que el amor es de Dios y que para nosotros poder amar como Él manda en su palabra, tenemos que nacer de Dios y que sea Dios el que nos da ese amor, porque el amor es de Dios. Y si el amor es de Dios, es Él que nos da el amor a nosotros para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Dice, porque Dios es amor. Aquí también dice el evangelista que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque conocer a Dios no es solamente saber que Dios creó el cielo, creó el universo, que me creó a mí, que te creó a ti, no. Conocer a Dios es tener una relación con Él, es tener intimidad con Él. Él leer su palabra, leer esta palabra que es como su manual a seguir. Cuando uno compra, no sé, un juego de muebles, un juego de comedor, compra un electrodoméstico, a uno le dan un manual que uno usa para uno guiarse y saber la cosa que uno va a hacer, cómo uno va a poner los tornillos, cómo uno va a poner las piezas. Entonces, este libro que está acá, que es la palabra de Dios, es el manual que Dios nos deja para que nosotros podamos conocerlo a Él. Como leyendo su palabra. Aquí su palabra nos dice como la cosa que tenemos que hacer para conocerle, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que debemos de buscarle cada día más. Entonces, así nosotros podemos conocerle a Él. Él dice que el que no ama no conoce a Dios porque no ha nacido de nuevo. O sea que para conocer a Dios y para poder amar hay que nacer de Dios. Dice que Dios es amor. Es decir, que la naturaleza de Dios es el amor. Esa es su naturaleza. Y todo lo que Dios hace, lo hace impulsado por el amor, porque esa es su naturaleza. Entonces podemos ver qué tanta es su naturaleza, de que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6, que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estamos dando cuenta que aun cuando estamos nosotros en desobediencia, porque si Él disciplina porque estamos en desobediencia, aun cuando estamos en desobediencia, Dios nos ama. Él no deja de amarnos porque estemos en desobediencia. Él simplemente nos disciplina. Muchas veces cuando nosotros, humanamente hablando, los padres de nosotros como padres, disciplinamos a nuestros hijos, no lo hacemos porque lo odiemos, lo hacemos porque lo amamos. Nosotros disciplinamos a un hijo que está haciendo algo malo, porque un niño llegó a tu casa y llevó, no sé, algo que se cogió en el colegio, o hizo algo que no corresponde. Tú lo disciplinas, pero no es porque tú no lo amas. Tú lo haces porque tú lo amas. Pero también sabemos que cuando nuestros padres nos quieren disciplinar, nunca nosotros vamos a estar gozosos. Nadie va a querer que lo discipline. Cuando a uno le ponen un castigo, no se le quitan la televisión, le quitan el teléfono, no te dejan salir. Entonces tú ahí te das cuenta que cuando tú estás en disciplina, tú no vas a estar contento. Pero también te das cuenta que tu padre te disciplina porque te ama. O sea, cuando Dios te disciplina a ti, lo hace porque Él te ama a ti. Cuando un padre disciplina a un hijo, humanamente hablando, lo hace para corregir a su hijo, para que su hijo ande en el camino correcto, para que no se pierda, para que sea una persona de bien para la sociedad. Pero cuando Dios disciplina a un hijo, o sea, y lo hace con amor, ahí vemos cómo su amor aún en la disciplina se manifiesta. Él lo hace para que nosotros no nos apartemos del camino, para traernos su santidad y podamos recibir esas bendiciones que Él tiene para con nosotros. O sea que el Padre
al que ama, disciplina. Y podemos leer aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Es decir, que si nosotros amamos a Dios en alguna medida o lo amamos de alguna forma, es porque Él nos amó a nosotros primero, es porque Él nos enseñó a amar. Así que es su amor el que hace posible el amor de nosotros. O sea, nosotros no podemos amar a Dios si Él no nos hubiese amado a nosotros primero. Así que por eso el amor que nosotros tenemos en nuestra vida viene de que Dios nos dio el amor. Porque dice que el amor es de Dios y solamente Él te puede dar su amor. Me gustaría hacer un comentario, o sea, a modo de ilustración. Cuando nosotros vemos alguna empresa por ahí que tiene, no sé, una marca, que tiene, no sé, algún distintivo, la mayoría de las empresas grandes o tal vez chicas tienen una marca que la representa, tienen un distintivo, tienen algún logo que usted lo ve por ahí y te puede decir, bueno, esa es la empresa de Codetel o la empresa de Colgate o la empresa, no sé, de la Coca-Cola. Porque hay algo que usted ve que usted identifica a esa persona. Inclusive hay personas que se ponen un tatuaje que si le pasa algo, tienen un accidente, no sé, inclusive hay personas que se han muerto y por un tatuaje lo identifican. Entonces, yo le hago este comentario porque yo me hice una pregunta. Cuando otros nos preguntan, o sea, ¿cuál debería ser esa característica o esa marca o ese distintivo, no sé, o ese logo o eso que identifica a un cristiano? Si nos preguntan por ahí, ¿cómo usted se da cuenta que una persona es cristiana? Usted puede pensar, bueno, por su santidad, o por su generosidad, o por su bondad, o tal vez muchos dicen, bueno, por la forma de vestir, porque muchas veces asociamos la forma de vestir de un cristiano con la santidad. Y nos equivocamos, porque hay personas que pueden estar vestidas de una forma y no ser cristianas. Hay personas que pueden ser generosas y bondadosas y no ser cristianas. Hay personas que pueden dar de lo que tienen sin ser cristianos. Entonces, la marca distintiva de un cristiano debería ser el amor. O sea, esa es la marca que debe identificar a una persona que es cristiana, profesar el amor de Cristo. De que cuando usted ande por ahí, cuando usted dice que usted ama al prójimo, se note, o sea, no de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad de que usted es cristiano. ¿Y cómo usted lo hace? A través del amor. Usted tiene que profesar el amor porque Dios a usted le da su amor. El amor es de Dios y Él es quien le da el amor a cada uno de nosotros. Aquí nosotros podemos ver que esta característica que yo acabo de mencionar, según el apóstol Juan, aquí mismo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, dice Juan, el evangelista, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a Dios, perdón, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que aquí Juan quiere decir con esto, que usted no puede decir que usted es cristiano y que usted ama a Dios y usted aborrece a su hermano. O sea, habría una contradicción si usted dice que usted ama a Dios pero usted odia a su hermano. O sea, son dos cosas que no pueden ir juntas. O sea, aquí podemos ver que esa es la característica que representa a un cristiano. Si usted dice que usted ama a Dios, que usted es cristiano, y usted por ahí, usted aborrece a su hermano, usted odia a un hermano, usted no perdona a un hermano, usted no es cristiano. Porque esa es la característica que debe de representar a un cristiano. Me gustaría leerle en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice Juan, hijitos míos, Juan era como muy cariñoso, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros tenemos que demostrar, o sea, con la práctica, debemos de practicar el amor, debemos demostrar en hechos, con la verdad, de que nosotros amamos al prójimo. No decir yo amo al prójimo, pero con mis hechos demostrar que yo no amo a nadie. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a, yo escuché una vez una entrevista que le hicieron a un cantante famoso, que a lo mejor ustedes conocen, se llama Ricardo Arjona, y él decía, muchas personas le preguntaban si él se había hecho cristiano, porque él tiene una canción que dice Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, a él le estaba haciendo una entrevista y él decía que parte de lo que escribió en esa canción era lo que él había vivido, que él lo sintió, que él le pasó en su vida. Entonces él decía que en su barrio la más religiosa era Doña Carlota, o sea, por decir un nombre, que le hablaba de amor al prójimo, pero le pinchó 100 pelotas. O sea, él estaba jugando con sus amigos frente a su casa y la señora que era cristiana, que se vestía como cristiana, que andaba como cristiana y que profesaba amor al prójimo, le pinchaba las pelotas. O sea, cuando dice Juan que amemos no de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad, lo podemos ver reflejado acá. O sea, usted tiene que demostrar con hechos que usted ama, que usted es cristiano, no con la ropa, no siendo generoso, no siendo bondadoso, no siendo dadivoso, porque hay personas que son delincuentes, narcotraficantes, que venden muchísima droga
y que para calmar un poquito su conciencia, en la época de Navidad o en la época de Reyes, le hacen regalo a los niños o hacen grandes donaciones a instituciones benéficas y no son cristianos y son generosos, son bondadosos. Entonces, el que usted sea generoso o bondadoso o el que usted se ponga cierta ropa, eso usted no lo va a identificar nunca como cristiano, sino es que usted ame y que usted demuestre con hechos y con la verdad de que usted es una persona cristiana, no solamente que usted lo diga de la boca para afuera. Así que la razón principal por la que nosotros tenemos que nacer de nuevo es porque Dios nos dio su amor, porque el amor es de Dios. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo decido recibir a Cristo en mi corazón y yo nazco de nuevo, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en mi vida. Y es el Espíritu Santo de Dios quien produce el amor en mi vida. Porque si nosotros, dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. O sea, que el primero es el amor. Porque, o sea, es el Espíritu Santo cuando viene a morar dentro de nosotros, quien produce el amor en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, Él viene y mora aquí dentro de nuestros corazones y es Él el que produce el amor dentro de nosotros. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso podemos reafirmar lo que acabamos de decir, que es el Espíritu Santo cuando viene a vivir dentro de nuestros corazones, quien nos hace amar a nosotros, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. O sea, esa es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Pues si nosotros amamos, vamos a ser felices, vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Entonces, Dios nos manda a que amemos. Otra cosa que tenemos que tener claro es que el pecado que existe en la vida de nosotros hoy en día no nos permite amar de la forma que Dios quiere que amemos en su palabra, como Él nos manda a amar. Porque nosotros amamos y lo hacemos de una manera egoísta. Nosotros no amamos, como dice Dios, de una manera genuina, no amamos de una manera sincera, amamos, o sea, de una manera egoísta. Nosotros amamos porque, de una manera condicional. Nosotros amamos al que nos ama, al que es amable con nosotros, al que nos ayuda, al que nos da algún beneficio. Pero Dios dice en su palabra, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, los versículos del 37 en adelante, que a Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande que había o el más importante. Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, ese que es el mandamiento más grande. A él le preguntaron cuál era el más grande y él respondió. Pero él se va un poquito más allá y él dice, pero hay otro mandamiento que es semejante a este. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ese sería como el segundo mandamiento. Y luego lo dice un poquito más abajo en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así lo resumió Jesús. Si usted ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y ama a su prójimo, como usted se ama a sí mismo, porque aquí quiere decir Dios que usted también se tiene que amar a sí mismo. Y cuando usted se ama a sí mismo, usted puede amar al prójimo como usted se ama. Usted ni le va a robar, ni le va a matar, ni le va a hacer cosas malas. Entonces, cuando usted cumple con esos dos mandamientos, aquí dice que usted está cumpliendo con la ley y con los profetas. O sea, Dios nos manda a nosotros a amar. El amar, según aquí nosotros podemos leer, según la palabra de Jesús en el Evangelio de San Mateo, es un mandamiento. Dios te manda que tú ames. O sea, cuando Dios nos manda a amar, Dios nos manda a amar al enemigo. Dice también Jesús en el mismo libro de Mateo, en en el capítulo 5, versículo 44, que él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, orad por lo que nos ultrajan y nos persiguen. O sea, Dios te manda a amar a tu enemigo. O sea, Dios te manda a que tú ames a aquella persona que te abandonó, que te dejó sola, que se fue, que no estuvo ahí contigo, aquella persona que debe estar a tu lado pero se quiso ir, que no estuvo contigo cuando tú estabas enfermo, aquella persona que te engañó, que te ultrajó, Dios te manda que tú lo ames. O sea, ese es tu prójimo. O sea, mi prójimo no solamente es mi hermano en Cristo, no, mi prójimo es esa persona que Dios me manda a amar. Dios dice que ame a tu enemigo. Muchas veces nosotros solamente amamos a quien nos ama o a quien nos da un beneficio o a quien nos ayuda. Pero Dios dice aquí que el amar es un mandamiento. Nosotros conocemos los mandamientos que están en la palabra de Dios y sabemos que hay 10 mandamientos que te dicen no matar, no robar, no cometer actos impuros y unos cuantos más. O sea, y tú sabes que eso es una decisión que tú tomas. Tú decides no robar, tú decides no matar, tú decides no hacer lo malo. O sea, y son mandamientos que Dios te pone a ti. Un mandamiento es una orden.
Entonces, cuando Dios dice a ti que es un mandamiento amar, entonces es una orden que Dios te está dando, es una decisión que tú tienes que tomar. Tú decides amar. O sea, bíblicamente el amar es una decisión que tú tienes que tomar. No es como cuando nosotros pensamos humanamente que el amar es un sentimiento, de que bueno, yo amo a mi esposo, que yo amo a mi novio, no, que es algo bonito, no podemos decir que también el amor no habla también de sentimiento, pero bíblicamente hablando, cuando Dios habla de amor, Dios habla de un mandamiento, y un mandamiento es una decisión que nosotros tenemos que tomar decidimos amar, decidimos amar al enemigo, aunque no sea fácil, aunque sea difícil, porque sabemos que no es fácil. Hay personas que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo amarlo? Esa persona es tan difícil, o sea, no hay por dónde entrarle y tú te complicas. Pero si tú pones todo en la mano de Dios, tú le pides a Dios, porque sabemos que no es algo mágico, no va a ser de un día para otro, no, porque es algo que tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a hacerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de tu corazón produce en ti el amor, porque el amor es de Dios. Y cuando tú naces de nuevo y Él viene a vivir en ti, entonces tú tienes el amor viviendo dentro de ti, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en ti, el amor. Así que ya sabemos que el amar es un mandamiento, que el amar es una decisión que nosotros tenemos que tomar y es lo que nosotros tenemos que decidir hacer. Dice, disculpa que no me quiero saltar de acá. Dice Pablo en Gálatas 5:14 que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero acaba de decir Jesús en Mateo capítulo 22, del 37 en adelante, que la ley, que el mandamiento más grande y más importante es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Podemos decir, bueno, que hay una contradicción. Dice Pablo que toda la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, aquí no hay una contradicción porque la palabra de Dios no tiene contradicción. Lo que pasa es que si tú amas al prójimo como te amas a ti mismo, porque tú amas a Dios. Pero como leímos anteriormente, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano y aborrece a su hermano, entonces usted no ama a Dios. Podemos leer unos versículos acá en Primera de Juan capítulo 3, versículos 10 y 11. Oigan lo que dice Juan acá, algo tremendo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ya qué cosa más fuerte. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podemos decir, bueno, si no hace justicia no es de Dios, pero Dios dice, y no ama a su hermano. Si usted no ama a su hermano, aunque usted se crea cristiano, usted no es de Dios. O sea, y si usted no es de Dios, usted no es cristiano. No te podemos decir, yo soy cristiano porque me he visto como cristiano, porque oro mucho, porque ayuno mucho, porque leo mucho la palabra, porque usted no practica el amor que dice Dios aquí en su palabra, que tenemos que practicar, que tenemos que profesar en hechos y con la verdad. Entonces usted no es cristiano. O sea, nosotros debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dice Juan en el versículo 11 de 1 de Juan capítulo 3, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y dice dos versículos más abajo en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice aquí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, en muerte espiritual. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Porque amamos a nuestros hermanos. Si usted dice que nació de nuevo y usted no ama a su hermano, entonces usted no ha nacido de nuevo. Usted no es cristiano. Y eso es lo que dice aquí Juan en su primera carta aquí. Y también lo dice en su evangelio. Si usted dice que usted ama a su hermano pero si usted dice que usted ama a Dios, usted no ama a su hermano, entonces usted no es cristiano, usted no ha nacido de nuevo. Eso es lo que tenemos que tener aquí bien claro, lo que dice la palabra del Señor. Yo le quería mencionar un testimonio, no mío, un testimonio no es mío, sino un testimonio que yo escuché de una persona, una señora cristiana, que ella contaba, ella vive en Europa, y ella decía que su hija también vive en Europa. A su hija la mataron. A ella la llamaron un día para decirle que su hija estaba muerta. Cuando ella fue al lugar donde estaba su hija, resulta que el esposo de su hija mató a su hija. Tenían dos niños. Entonces ella cuenta que ella le entró un odio por ese hombre que mató a su hija, su única hija que ella tenía, pero ella era cristiana. Y ella hablaba con Dios y decía, Señor, tú manda en tu palabra que yo tengo que amar y que tengo que perdonar. Y para yo poder perdonar, yo tengo que amar.
Pero cuando uno nace de nuevo, o sea, viene el amor de Dios a vivir dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ella decía que ella no sabía cómo hacerlo. Pero como ella sabía que Dios te mandaba mal, que era una decisión que tenía que tomar, ella, en eso le fueron 1 año y 2 años y ya no sabía cómo hacerlo, porque es difícil que usted diga que usted va a perdonar a aquel que le mató a su única hija. Pero ella sabía que tenía que tomar la decisión. Y ella le pedía a Dios, hasta que un día, después de 2 años, ella tomó la decisión de ir a esa cárcel y hablar con esa persona y abrazarlo y lo perdonó. Todo el que estaba ahí escuchando ese testimonio lloró. A todo el mundo se le salieron las lágrimas, porque fue algo tremendo. O sea, no es fácil eso que ella hizo. Pero ella lo hizo porque ella tomó la decisión de perdonar, tomó la decisión de amar, porque usted perdona cuando usted ama. Si usted no puede perdonar, es porque usted no tiene todavía el amor de Dios en su corazón, aunque usted diga que usted es cristiano. O sea, porque el amor hay que practicarlo. ¿Y cómo lo practicando? Tomamos la decisión de perdonar, porque Dios nos manda a que perdonemos, es una orden, es un mandamiento. Entonces, ella tomó esa decisión y ella dice que ella cuando perdonó a esa persona, ella sintió un alivio en su corazón y en su alma. Ella sintió como que ella se le quitó un peso de encima. O sea, que cuando usted decide amar, usted decide perdonar por amor, porque usted tiene a Dios en su corazón, usted recibe paz, usted se sana. O sea, cuando usted ama, según la palabra de Dios, usted puede sanar su corazón y ese amor que usted tiene dentro de usted también le puede ayudar a que usted no le haga daño a otra persona. Usted se sana y también usted no le hace daño a las demás personas porque usted tiene a Dios viviendo en su corazón. Tiene el amor viviendo en su corazón. Tiene la naturaleza de Dios viviendo en su corazón, que es el amor. Entonces, cuando usted decide amar, usted puede sanar su corazón, usted puede sanar su vida y puede cambiar y transformar su vida a través de ese mandamiento que Dios le manda a que usted haga. Me gustaría leerle algo que alguien escribió por ahí, se lo escribí de alguien que lo escribió, que dice que usted puede ser un buen médico y no amar a sus pacientes. Usted puede ser un buen abogado y no amar a sus clientes. Usted puede ser un buen científico y no amar la ciencia. Pero usted no puede ser un buen cristiano y no amar a su hermano. Es más, usted no puede ser un cristiano. Pero aquí dice la palabra que si usted no ama a su hermano, usted no es de Dios. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Si no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si usted no ama a su hermano, usted no es cristiano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan, el apóstol, el evangelista. Entonces, nosotros tenemos que tomar, como sea, la decisión de nosotros amar al prójimo, porque Dios nos manda a que nosotros amemos. Me gustaría, antes de terminar con mi predicación, de leerle aquí un capítulo muy famoso que le llaman el capítulo del amor, que es en Primera de Corintios, capítulo 13. Me gustaría leer unos cuantos versículos. Aquí está hablando Pablo de lo que es la preeminencia del amor. Dice Pablo que si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que usted pueda decir, o sea, o lo que usted pueda hacer, o las habilidades que usted pueda tener, vienen a ser como un simple sonido delante de Dios si usted no tiene amor. O sea, no importa que usted salte y diga lenguas, si usted no tiene amor en su corazón, usted no tiene nada. Sigue diciendo Pablo que si usted tuviese toda la profecía del mundo y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese la mayor fe del mundo, si usted no tiene amor, usted nada vale, de nada le sirve nada de eso. Usted puede ser el mejor profeta, el mejor predicador, el mejor orador, el que más lengua hable, como decía anteriormente. Si usted no tiene amor, de nada le sirve esto que usted tiene. Usted puede hacer milagros, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Dice Pablo, aquí está la palabra de Dios. Dice también Pablo que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, es decir, no se glorifica a sí mismo, que el amor no se envanece, que el amor no, el amor lo puede todo, que el amor no es indebido, es decir, que no maltrata, que no dice palabras obscenas, que no hace cosas que no tiene que hacer. O sea, dice que el amor no se irrita, o sea, el amor es paciente. Dice que el amor no se envanece, el amor no es rencoroso, es decir, usted no se acuerda del mal que te le hicieron, usted no anda buscando para atrás en el pasado, usted no anda buscando historia. Entonces, yo te perdoné, pero me acuerdo de lo que me hiciste. O sea, claro, uno no se olvida de las cosas que le pasan porque somos humanos, pero no podemos estar recordando lo que pasó porque el amor no es rencoroso, según la palabra del Señor. Dice que el amor se goza en la verdad. Y me gustaría hablar un poquito de esto. Dice que el amor se goza en la verdad. O sea, el amor no usa la verdad para maltratar. Muchas veces nosotros siendo cristianos, nosotros decimos, bueno, yo como soy cristiana, y tengo que decir la verdad, porque soy cristiana, no puedo decir mentira, yo te voy a decir la verdad,
aunque te duela. Claro, a veces la verdad duele. Pues no podemos decir la verdad a alguien para maltratarlo. Cuando nosotros vamos a decir la verdad a una persona, ya sea un hermano en Cristo, o sea un amigo, usted tiene que saber dónde decirle la verdad, cómo decirle la verdad y por qué decirle la verdad. Usted no va a agarrar un púlpito o se va a poner arriba de un grupo de gente a decirle a un hermano, a un amigo la verdad, para que todo el mundo se entere de lo que está pasando. O sea, porque gozarse en la verdad no es eso, no es maltratar. Tampoco te va a usar palabras indecorosas o palabras inadecuadas para usted decirle la verdad a su hermano. Como tampoco te va a decir la verdad solamente para usted sentirse bien. Usted dice, bueno, yo le voy a decir la verdad porque yo soy cristiano y tengo que decir la verdad. No, usted tiene que decir la verdad a su hermano para usted corregirlo, para usted ayudarlo, porque es para eso que usted va a decir la verdad, para usted hacer que esa persona vuelva al camino si estaba fuera del camino. Y si una persona que no es cristiana, para que esa persona, o sea, decida tal vez seguir el camino de Dios. Usted no puede decir la verdad y decir, como muchas veces nosotros decimos, no, yo le dije la verdad y si no le gustó son problemas de él. O yo le dije la verdad y si le dolió a mí no me importa. O sea, ahí no hay amor. Usted está diciendo la verdad, pero solamente para usted sentirse bien. O para usted decir, por ejemplo, bueno, yo soy mejor cristiano que el otro porque yo digo la verdad. Entonces, gozarse en la verdad es saber cómo te va a decir la verdad. Esto es decir, Dios mío, ese hermano mío está haciendo una cosa que no corresponde, deme palabras, sabiduría, dígame cómo decírselo, póngame una gracia que yo pueda acercarme, yo no quiero ofenderle. Muchas veces cuando nosotros nos dicen la verdad, claro que nos va a doler. No queremos que nos digan la verdad. Esa verdad nos duele, no hacen herida. Pero hasta cuando usted va al médico y se hace, no sé, una operación, una cirugía, lo que sea, o sea, a mí me operaron mis rodillas, a mí me dolió, me quedaron una cicatriz, unas heridas, pero fue para sanarme. O sea, muchas veces nos dicen la verdad y nos puede doler, pero no es para que nosotros nos sintamos mal, es para que nosotros nos sanemos. Debemos de pensar, cuando vayamos a decir la verdad, tenemos que hacerlo, o sea, por amor, no para sentirnos nosotros bien y para decir, bueno, yo dije la verdad porque yo soy mejor que tú, porque yo soy más cristiano que tú. No, tenemos que decir la verdad, como dice aquí Pablo, de una manera gozosa, no para maltratar al hermano. Aquí dice Pablo que el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Dice que la profecía se acaban o se acabarán y las lenguas y la ciencia acabarán, pero el amor nunca dejará de ser el amor. Aquí vemos que en el versículo 13 de ese capítulo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe que nosotros tenemos es una fe que nosotros tenemos que cuidarla, que tenemos que alimentarla. Nuestra fe tiene que ser probada. Nosotros sabemos que tenemos que alimentar nuestra fe a través de la palabra. Tenemos una esperanza viva nosotros. Esa esperanza la tenemos porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Tenemos una esperanza. Pero cuando nosotros estamos allá en el cielo con el Señor Jesucristo, la fe no la vamos a necesitar porque estaremos viendo lo que nosotros nunca hubiésemos visto, lo que creíamos por fe. Estaremos viviendo eso que Jesús nos prometió, esta promesa, que fue lo que nos dieron esperanza. Pero el amor va a permanecer siempre con nosotros. Cuando estemos con nuestros hermanos allá en el cielo, seguiremos amándonos uno con nosotros, porque el amor permanece para siempre, aquí dice Pablo. El amor es eterno, porque el amor es Dios, porque Dios es amor, porque el amor es de Dios. Entonces, como Dios es eterno, el amor también es eterno, porque esa es la naturaleza de Dios. O sea, el amor existe desde la eternidad, porque Dios es amor, esa es su naturaleza. Entonces, tenemos que tener bien claro nosotros que, como yo dije anteriormente, que una de las características fundamentales y principales de todo cristiano es el amar, es el amor y es profesar el amor, o sea, a través de una decisión que nosotros tomamos. Tenemos que decidir amar. O sea, amar no solamente es un sentimiento, sino bíblicamente es una decisión que nosotros tomamos. Y volviendo a donde estábamos, leyendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo 9, dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo Dios mostró su amor para con nosotros? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Esa fue la manera de él mostrarnos su amor. Él mostró su amor enviando a su Hijo que muriera por nosotros. Y me gustaría complementar este versículo con un versículo muy famoso que aparece bueno, que la mayoría de nosotros no conocemos, creo yo, o que hemos escuchado, que es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. En esto nosotros podemos ver la grandeza del amor de Dios, que Él mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo, y no a su Hijo, no, sino a su Hijo unigénito, el único Hijo que Él tenía, a su Hijo amado, para que muriera por los pecadores, para que muriera por asesinos, por violadores, por pedófilos, por narcotraficantes, por la persona más mala que usted se imagine. Jesús vino al mundo a morir por el mundo, por la raza humana. Cuando dice Juan aquí, el evangelista, de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra de tal manera es una palabra que indica o expresa un asombro. O sea, a él no le cabía en la cabeza, él estaba asombrado. O sea, el amor tan grande que sentía Dios por la humanidad, que fue capaz de enviar a su hijo amado, a su único hijo, a que muriera por personas tan malas, por personas que son capaces de violar a un niño, por un asesino, por un violador. Por esa persona vino a morir el Señor Jesucristo. Vino a morir por el mundo. Dice que murió por el mundo. O sea, el amor de Dios es general, el amor de Dios para todo el mundo, o sea, el amor de Dios lo abarca todo. Nadie queda fuera del amor de Dios, nadie absolutamente, no importa que usted, lo bajo que usted haya caído, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa, porque usted no queda fuera del amor de Dios. Dios no hace acepción de personas, no importa que usted sea blanco, que sea moreno, que sea rico, que sea pobre, que haya cometido el pecado que usted haya cometido. Dice que hay poder en Cristo para salvar a toda la raza humana. Lo que pasa es que lamentablemente, o lastimosamente, o desgraciadamente, nosotros no queremos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros no aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, si no lo aceptamos como el único camino, como la única verdad y la vida, nosotros no iremos al Padre. O sea, si nosotros no aceptamos a Cristo, no seremos partícipes, o sea, no participaremos de esos beneficios que Él nos da con su muerte. O sea, nosotros podemos ser salvos y podemos estar ahí y seguir y buscar de Dios, pero si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no seremos salvos. O sea, Dios entregando a su Hijo por amor al mundo que moría por nosotros, Él abrió la puerta de la salvación para todos los seres humanos. O sea, la puerta está abierta. Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú no vas a entrar por la puerta. Solamente los que creen en Él son los que van a entrar por esa puerta. Así que en esta noche yo te digo, o te invito a que tú, si quieres recibir vida eterna, si tú quieres volver al Padre, nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén, fueron como cuando te arranca una hoja o cuando te arranca una rama de un árbol, esa rama que usted arrancó de ese árbol no se va a secar de un día para otro, se va a ir secando de a poquito se va a ir secando hasta que se seca, porque usted la arrancó de esa fuente de vida que era el árbol donde estaba. Entonces, cuando Adán y Eva decidieron pecar allá en el paraíso, o sea, ellos fueron arrancados de la presencia del Creador y fueron muriendo claramente de a poco, espiritualmente hablando. Así que nosotros queremos volver al Padre, volver a tener una relación con Él, volver a tener comunión con Él, tener vida eterna y no condenarnos eternamente. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y solamente lo hacemos si creemos en Él, si lo confesamos y si lo aceptamos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Así que en conclusión, me gustaría leerle algo que escribí aquí para concluir. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por amor a ti, por amor a mí, por amor al asesino, por amor al violador, por amor a todos nosotros. No importa lo que usted haya hecho, pero Él murió por ti. Él derramó su sangre para Él redimir a la raza humana. Ese fue, como digamos, la grandeza de su amor. Que Él murió, o sea, con un propósito. ¿Cuál fue? Salvarnos a nosotros y que podamos tener vida eterna a través de Él. Para que nosotros volver a redimirnos, pero para que nosotros volvamos a estar con Él, con el Padre, y podamos reconciliarnos con Él. Pero para nosotros poder reconciliarnos con Dios y volver a estar con Él allá y volver a tener comunión con Él, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que hoy Dios te abre los brazos y te dice que sus brazos están abiertos y que Él te da de su amor, que Él te recibe como un amigo, que Él te recibe para que tengas comunión con Él y para que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Así que yo te invito en esta noche a que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú te sentiste que esta palabra te habló, sentiste que Dios te dijo algo y tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, la pastora estará ahí, que puede orar por ti, puede decir esa palabra por ti. Así que si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, puede levantar su mano y la pastora estará orando por él.